Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Amazon anunció la semana pasada que había registrado su primera pérdida trimestral en 7 años. Un resultado que refleja los problemas que enfrenta el comercio electrónico ante la coyuntura económica mundial, que no es muy buena. Los precios han subido a causa de la inflación, la escasez de la mano de obra en Estados Unidos, las interrupciones continuas en la cadena de suministro y el fin de la pandemia, que está tocando ya a su fin, pues todo eso ha enfriado los negocios basados en la red. Entre enero y marzo de este año, la facturación de Amazon se incrementó un 7%, que puede parecer mucho, pero para Amazon es un ritmo muy lento, el más lento de hecho en los últimos 20 años. Muchos consumidores han vuelto a sus hábitos de compra anteriores a la pandemia y gastan más dinero en las tiendas físicas. En este mismo periodo de tiempo, la empresa perdió 3.800 millones de dólares, frente a unos beneficios de 8.100 millones de dólares en el mismo periodo de hace un año. El crecimiento de esta tienda online, que ha sido fulgurante en los 2 últimos años, se ha desacelerado en todas sus líneas de negocio, o casi todas, incluyendo las suscripciones a servicios como Amazon Prime Video o Amazon Music. Algo parecido ha sucedido en su división publicitaria, que compite con otros gigantes como Google o Facebook. En el último trimestre ha conseguido hacerla crecer un 25%, que no está nada mal, pero queda muy por debajo del incremento del 76% en el primer trimestre de 2021, hace justo un año. Hay más incertidumbre en el camino. La compañía cree que podría seguir en pérdidas en este trimestre, el segundo del año. Eso ha hecho caer la acción un 27% desde finales de marzo. Cotizaba entonces a $3.300 y ahora lo hace por debajo de los 2.400. El problema, de cualquier modo, no es exclusivo de Amazon, ni mucho menos. Las ventas online aumentaron de forma notable durante la pandemia, lo que hizo afluir a un número considerable de empresas al sector. Unas eran nuevas y otras ya estaban ahí, pero tenían su negocio principal en tiendas a pie de calle, y lo que hicieron fue reenfocarse en la venta por Internet. Eso ha propulsado negocios como el de la nube, en el que Amazon Web Services es una de las referencias mundiales en dura pugna con Microsoft o con Google. Ahí la facturación sigue en alza. En el primer trimestre, la facturación de Amazon Web Services se ha incrementado un 37% y alcanza ya los 18.400 millones. Amazon, una compañía con muchísima presencia, conocidísima en prácticamente todo el mundo, tiene presencia global naturalmente, emplea más de 1,5 millones de personas y atiende los principales mercados del mundo, desde la India hasta Brasil, pasando por supuesto por todas las grandes economías de Europa y de Norteamérica. Bien, pues en Amazon están ya tomando medidas para amortiguar el impacto de la inflación y los problemas de suministro. Por de pronto ha subido el precio de su suscripción Prime en algunos de los mercados en los que operan y está introduciendo recargos por combustible en los envíos. Pues bien, hoy para hablar de Amazon en particular y de comercio electrónico en general, nos acompaña David Baratech, uno de esos emprendedores en serie que tanto escasean y que tan necesarios son. David ha fundado, entre otros negocios, el supermercado online Ulabox, que probablemente conozcáis, y el agregador de marcas Java. Este es mucho más nuevo. Es un agregador especializado en invertir en empresas que venden a través de Amazon. En fin, nadie mejor que él para profundizar en los múltiples desafíos que va a enfrentar el comercio electrónico en el corto o medio plazo. Como bien saben los contraescuchas, por la Contracrónica solo pasa lo mejor de lo mejor, la crème de la crème. Y hoy esa parte de la crème, una parte barcelonesa de la crème que nos visita, y no porque yo esté en Barcelona, he vuelto a Madrid, estuve ayer en Barcelona, pero hoy ha venido Barcelona hasta el estudio. Ha venido David Baratech, como os comentaba antes. David es un contraescucha y, como os decía, un empresario en serie. A mí me gusta llamarles empresarios más que emprendedores, porque un emprendedor y un empresario, pues en esencia es lo mismo, la palabra es exactamente igual, pero hace unos años se puso de moda eso de decir emprendedor como si ser empresario fuese malo o tuviese algo negativo. No lo tiene en absoluto. El mundo necesita empresarios, necesita en definitiva gentes como David, que ha hecho pues a lo largo de su vida, que no es muy larga porque David es joven,
pero vamos, sí lo suficientemente larga como para haber empezado con unas cuantas empresas, algunas, como ya os he dicho, como Ulabox, que seguramente muchos conozcáis, es un supermercado online español que lleva ya unos cuantos años abierto, y la última es Java, como os decía, que es un agregador de marcas para empresas que venden a través de Amazon, que está en el marketplace de Amazon. Bien, a mí me parece una persona ideal para hablar de este tema, así que me comentó, me dijo que iba a estar en Madrid y bueno, claro, le cacé al vuelo con un cazamariposas y me lo traje por el estudio para que pudiese comentarnos sobre esto. El comercio electrónico es algo que pasa de vez en cuando por el programa, menos de lo que me gustaría, porque a mí es un asunto como el del transporte o la energía que me gusta mucho, y más cuando tengo a todo un especialista conmigo. Bien, pues os presento a todos a David. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Fernando. Bueno, mi programa y el tuyo, que me consta que eres escucha, que eres un habitual de estar al otro lado, eso sí, no en este. Hace muchos años, la verdad, sí. Bien, pues ya has escuchado cómo introducía este tema. Ha sucedido algo que no estaba previsto, porque últimamente suceden cosas que nunca están previstas, empezando por la pandemia, siguiendo por la invasión de Ucrania y un montón de cosas más, siguiendo porque se han acabado los buques portacontenedores, porque las materias primas se han puesto por las nubes. Vamos, que nos encontramos, David, en una situación en la que no podía más que suceder que Amazon se metiese en pérdidas, que es lo que ha pasado el primer trimestre de 2022. Esto nos lo cuentan en 2020, bueno, que digo, hace un año no nos lo hubiéramos creído. No, porque en realidad nos pensábamos todos que, bueno, con el tema de la pandemia, esta situación se iba no solo a eternizar, sino que esa curva, esa adopción de todo el mundo volcándose hacia el comercio electrónico se iba a mantener, ¿no? La famosa nueva normalidad. La realidad es que todo ha vuelto a su cauce natural, ¿no? A su crecimiento orgánico natural, en el que, bueno, después del pico del 2020 y un poco los últimos coletazos del 21, el 22 se presenta como debería estar previsto o como se preveyó hace unos años, ¿no? Bueno, este año lo que se preveía es que iba a ser un año complicadillo en algunos puntos, pero no tan tremendamente difícil como está resultando ser. No, ni mucho menos. Se ha juntado problemas monstruosos con la cadena de suministro, como contabas, ¿no? Un alza en el coste de mover un contenedor tremenda. Si hace un par de años mover un contenedor te costaba $2.500, pues ahora estamos en órdenes de magnitud de los 20.000, 20 y pico mil dólares, ¿no? Un alza en el coste de las materias primas, unas restricciones del acceso a la electricidad en China. Eso es lo que hace es que los fabricantes chinos solo puedan producir durante un menor número de horas, y evidentemente eso termina repercutiendo a gente como un señor en Alicante que está comprando producto en China y que evidentemente pues los costes se le disparan, ¿no? Y que finalmente, pues una de dos, o se come ese margen o se lo traslada al cliente final. Hace cosa de un mes y medio aproximadamente, creo que fue a finales de marzo, estrenó el Wall Street Journal un documental. El Journal, además de noticias y muy buenas, buenos editoriales, buenos reportajes, también tiene una división de documentales muy buenos. Eso sí, estrena menos de los que me gustaría. Lo tenéis en su página web si estáis suscritos. Y os advierto ya, no es una suscripción barata, pero todo el material que viene en el Journal es digno de ser leído y en este caso de ser visto, porque el documental es muy bueno y habla precisamente de los problemas en la cadena de suministro. Y toman, está todo en imágenes, dura una hora, y toman como ejemplo, como producto ejemplo, un cargador USB, que es la cosa, el producto más sencillo del mundo. Desde el lugar donde se fabrica, no escogen China, sino Vietnam, hasta un domicilio particular en la costa este de Estados Unidos. La cantidad de vueltas que da el maldito cargador USB. Desde que empieza, ojo, y no se ha ido a las minas con las que se ha extraído el cobre, con el que se ha hecho los conectores de ese cargador, ni el plástico. Simplemente el lugar donde ensamblan el cargador y lo meten en una caja que a su vez va a un contenedor, que a su vez va a un barco, que cruza todo el Océano Pacífico, que llega al puerto de Los Ángeles, donde hay un tapón de barcos de padre muy señor mío, ahí sube a un tren, tiene que cruzar todos los Estados Unidos en un montón de puntos intermedios, ahí sube a un camión, ese camión lo deja en otro almacén, que a su vez lo recoge otro camión, hasta que al final un tipo de UPS o de Amazon Prime, con una furgonetita pequeña, a veces incluso con una motocicleta, o en el centro de las ciudades con unas bicicletas de carga, le entrega a la persona que compró, ojo, ayer, ese cargador USB, no ese mismo exactamente, pero ese producto. Bien, eso es un milagro, comentaban en este documental, con el que nos hemos acostumbrado a vivir, pero que no tiene nada de normal, que es casi milagroso.
No solo milagroso, sino que a veces te diría que hasta es kafkiano. Es un poco absurdo mover este volumen de productos tantas veces insulso a través de tantísimos y tantísimos kilómetros, quemando tantísima gasolina, tantísimo gasoil, para terminar con un margen tan ridículo. Ese quizás es uno de los motivos por los que conozco tantísimas empresas que se están planteando volver a traer la producción a lo que se dice nearshore, ¿no? A la cercano a donde tiene uno la actividad económica, ¿no? En este caso Europa. Puede ser más caro en términos absolutos porque la mano de obra local pues es más cara, sí, pero tiene ciertos beneficios en cuanto a lo que es el tiempo que tardas en tener ese producto cerca de tus instalaciones, por un lado, y eso repercute en lo que es el flujo de caja, ¿no? Es decir, cuánto tiempo tenga que pasar desde que yo hice el primer pago a ese señor para que me fabricara el producto hasta que me llega. Esto para las empresas, cuando el margen se rompe, esto es crítico. Bien, pongamos por caso que ese cargador USB que hablaban en el documental de Journal, en lugar de fabricarse en Vietnam, se fabrica por venirnos a esta Europa, pues no lo sé, en Portugal, o se fabrica en Eslovaquia, o en cualquier otro país, o en la propia España, que alguien en la provincia de Granada, qué sé yo, decide montarse una fabriquita que fabrique estos cargadores USB. Serían algo más caros, porque un trabajador en Granada gana más que un trabajador en Vietnam. Evidentemente. ¿No podrían entonces soportar la competencia de los que siguen fabricando ese producto en Vietnam? Difícilmente, a menos que las cosas vuelvan a su cauce en cuanto a los costes. Y lo que parece ser es que no hay una perspectiva muy clara, no digo que sea imposible, ni mucho menos, ni que sea muy complicada, pero no queda tan claro cuándo esto se va a desbloquear. Se dice que los extranjeros van a poder volver a China del primer trimestre del 2023, porque ahora mismo yo no puedo ir a China. O sea, puedo ir, pero me tengo que encerrar en un hotel, con suerte, hacer una cuarentena para poder a ver a mis proveedores y negociar con ellos, renegociar precios, ¿no? Todo tiene que ser de manera telemática. La cadena de suministro, como decías, está muy rota ahora mismo. Bueno, está rota empezando por la propia China, que cierra los puertos en cuanto detectan a uno estornudando, exagero, es decir, cuando tiene un caso de COVID en algún puerto de contenedores, cierran el puerto de contenedores 2 o 3 días, ocasionando que si había 20 barcos esperando, pues pasa a haber 35 barcos esperando. Está rota en tanto en cuanto también en el productor en China cierran las fábricas porque no tienen suficientes empleados porque han caído enfermos de COVID o directamente porque el gobierno les ha cortado la luz 8 horas al día. Es que al final lo que está gripado ahí es el productor, es el que hace los cargadores USB. Pero es que cuando consigues sacarlos, y estos, por ejemplo, los tienes que llevar a Estados Unidos, luego tienes otro problema, que como que hay un desbalanceo en el número de contenedores a lo largo del planeta porque están más en un lado que en otro, por un lado, y además hay problemas también operativos por otro lado, cuando llegan a un puerto como por ejemplo el de Los Ángeles, se monta otra marimorena. Bueno, en Los Ángeles hablaban en este documental que es que el puerto no da abasto y es gigantesco. Y mira, lo que ha ocurrido en Los Ángeles es súper curioso. Bueno, hay muchísima información al respecto, pero uno de los problemas que han tenido es la falta de automatización para descargarlos, porque los sindicatos en su momento eran tan fuertes que rechazaron la automatización y la mecanización. Como en Rotterdam, ¿no? Como en Rotterdam. Y esto ha llevado a situaciones tan absurdas como tener 80 barcos esperando anclados en el puerto de Los Ángeles, esperando a que el puerto, la autoridad local, tome medidas para que se puedan descargar. Medidas operativas, quiero decir. Luego consigues bajar el contenedor, ponerlo en tierra y te encuentras con otro problema añadido. Y es que es muy probable que no haya camioneros suficientes. No los hay. Como ha sucedido en Europa y está sucediendo en Estados Unidos. Porque es un oficio al que poca gente se quiere dedicar. Está lleno de renuncias y de sacrificios, los sueldos o los salarios o lo que ganaba el camionero ha caído muchísimo en los últimos 30 años, no parece atractivo. Tanto, es que la situación es muy curiosa, tanto es así que Walmart, que es el mayor supermercado de Estados Unidos, está ofreciendo $200,000 de salario a los camioneros para que les den servicio. $200,000 de salario anual. $200,000 es lo que gana un directivo.
Muy buen directivo, sí. Claro, y solo por llevar un camión. Esto para que nos hagamos una idea de los problemas que hay para hacer llegar ese cargador USB. Poned cualquier tipo de producto, me vale cualquiera. Me vale una navajita, lo que sea, porque es que realmente casi todo lo traemos de China o de Vietnam o de Tailandia o de algún país de Extremo Oriente. Bien, si nos venimos a Europa, por ejemplo, nos encontramos además que tenemos prácticamente todas las materias primas necesarias para que la economía funcione por las nubes. Luego hacen que los movimientos dentro del propio continente se hayan puesto prohibitivos. En Estados Unidos ha subido la gasolina, pero no en la misma medida en la que ha subido, por ejemplo, en España. Un camionero hoy tiene serios problemas para llenar el depósito y ha tenido que repercutir esos costes. Es más, hace poco tuvimos una huelga de camioneros aquí en España, hace mes y medio, vamos. Es que al final siempre llegamos a la misma conclusión, ¿eh? Si alguien me pone un impuesto o me sube una comisión, como recientemente Amazon ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a las comisiones y las ha subido otro 5 y pico %, o me sube el coste de la materia prima o de la electricidad, tengo dos opciones: o quedarme con un menor margen o trasladarlo. Entonces, pueden ocurrir dos cosas: que yo tome una posición suicida de mantener como mínimo un nivel de ventas reduciendo ese margen simplemente para hacer seguir girando la maquinita, y eventualmente voy a tener un problema muy gordo, o subir el precio, y eso se traslada en inflación. Bien, tú a pesar de todo, a pesar de todos los problemas que hay, estamos exponiéndolos de manera muy general, que podríamos pararnos casi en cada punto de la cadena de suministro y en cada uno de ellos tendríamos un susto. Bien, tú a pesar de ello te has montado una empresa que se llama Java y que está muy vinculada a Amazon. Sí, Lo que significa que has visto algo que no hemos visto los demás. Bueno, es un negocio súper apasionante. No somos ni mucho menos innovadores en ese sentido, porque no somos los únicos. Al final ya sabes cómo van estas cosas, ¿no? Que llega un americano loco que monta un negocio que tiene muy buena pinta y el resto del mundo dice, yo también quiero. En ese sentido, lo que hacemos es, en realidad es un negocio que se ha hecho toda la vida, que es el negocio de comprar empresas, pero lo hacemos de una manera mecanizada, te diría, ¿no? Con cierta automatización incluso. Básicamente lo que hacemos es que detectamos a estos vendedores particulares que venden dentro de Amazon, dentro de la plataforma de Amazon, porque bueno, hay que recordar que Amazon no es el único que vende sus productos en Amazon. También da cabida a que terceros vendan en Amazon, ¿no? Tú pues, levantas un día por la mañana y dices, caray, me quiero poner a vender esta taza, ¿no? Le hablas con un proveedor local o extranjero, chino, te hace una marquita, te produce en miles tazas como esta, te las traes a Europa, las inyectas dentro de los almacenes de Amazon a través de su plataforma, y las pones a la venta Eso es el famoso marketplace. Correcto, es el marketplace. Nosotros lo que hacemos es que detectamos a estos vendedores que han conseguido cierto volumen de ventas, un volumen atractivo de ventas, hablamos con ellos y les presentamos una oferta si vemos que el producto encaja con lo que nosotros queremos tener dentro del portafolio de marcas dentro de Java, ¿no? Después de hablar con ellos, si llegamos a buen puerto, nunca mejor dicho, firmamos un acuerdo, les compramos la totalidad de la marca. Eso significa comprar los inventarios que pueden estar flotando de China de camino a Europa, o los que ya tiene almacenados aquí. Le compramos la marca registrada, le compramos, en definitiva, y para que me entiendas, el login y el password del acceso a la plataforma de venta del marketplace de Amazon, ¿no? Y no lo hacemos solo con una marca, ¿no? Lo hacemos con otra y con otra y con otra y con otra y con otra, ¿no? Entonces aquí el reto está en detectar a esas buenas marcas que, a pesar de tener todos estos problemas actuales en esta cadena de suministro, apuntan a que pueden ser buenos negocios. Luego, no estamos ante una crisis del comercio electrónico, sino simplemente ante una adaptación a circunstancias un tanto adversas y, por lo tanto, coyunturales. Sí, esto al final, esto es como los años 70, que hubo un problema con el petróleo y decir que los coches y la industria automovilística se va a ir a pique. No, se va a adaptar. Van a haber correcciones, va a haber un cierto componente, te diría que hasta darwinista, en el que se van a separar aquellos que pueden sobrevivir y los que no, tanto estos vendedores de los que te hablo como estos agregadores de marcas como nosotros, que están comprando en algunos casos bien
y en otros casos no tan bien. Bueno, la economía actual del año 2022 es heredera directa, hija directa de la pandemia. En la pandemia se produjeron una serie de transformaciones que abordé aquí en un programa en abril del año 2020. Recuerdo que estaba yo aquí encerrado. En aquel momento, cosas que iban a ir sucediendo, que se habían puesto en marcha previamente, en muchos casos, como por ejemplo las videoconferencias, pues existir ya existían, Amazon existir ya existía y un montón, el teletrabajo existir ya existía, pero aquello de no poder salir de casa o tener infinidad de restricciones o que no hubiese vuelos suficientes hizo que mucha gente empezara a hacer cosas como comprar online, como trabajar desde su casa, que tuvo que hacerlas durante meses, algunos incluso más tiempo. El hecho es que no ha cambiado el mundo, no nos hemos quedado trabajando en casa, afortunadamente, aunque yo sí trabajo en casa, todo hay que decirlo, pero lo mío es un caso muy particular, pero compramos exclusivamente por Amazon o por tiendas online, pero sí es cierto que esto ha cambiado muchos hábitos. Vino para quedarse estas transformaciones. Parcialmente, porque sí que estamos viendo, ya fuera del ecosistema de lo que es el comercio electrónico, lo que vemos son compañías que habían nacido precisamente como, por ejemplo, una compañía que se llama Hopin, que lo que se dedica es a dar ofrecer una plataforma para que se lleven a cabo eventos virtuales, puesto que la gente no se podía juntar para esos eventos, se hacían pues a través de la pantalla, ¿no? Y estas compañías se pensaban que estos nuevos usos y costumbres se habían venido para quedarse. Como te decía antes, no ha terminado siendo esa panacea, no se ha terminado trasladando y cristalizando como tenía que ser. Ha habido evidentemente unos nuevos usos y costumbres, están habiendo correcciones tan tontas como por ejemplo que hay vendedores de Amazon que te comentaba antes que han visto un pico brutal de ventas durante la pandemia y que ahora no están vendiendo nada porque de alguna manera todo el mundo ya se ha comprado una silla de oficina para casa. No se la compran recurrentemente cada 3 meses, ¿no? Hay productos o hay sectores, hay verticales que han hecho lo que se dice un one shot y hay otros que evidentemente pues han ayudado a que la gente incremente una frecuencia de 4 compras al año en Internet a que sean 6. Evidentemente eso es una patada para arriba, sí, sin duda. Y las tiendas están abiertas en la calle, que no lo estaban hace 2 años. Y las tiendas están abiertas, evidentemente. La gente se tira a la calle, la gente pasa más horas en la calle incluso que antes, ¿no? Y eso pues tiene en un país como España, evidentemente, donde, bueno, pues por mi pasado en lo que es el supermercado online, pues veíamos que no es lo mismo un país como Francia o como Inglaterra o España, ¿no? Los usos y costumbres locales definen mucho cómo se comporta el comercio electrónico. Vosotros con Ulabox, que es un supermercado online que tiene ya cierta solera, en el comercio electrónico tener solera es tener unos pocos años, obviamente. Con Ulabox, cuando disteis ese salto de comprar comida, en definitiva, comida en muchos casos que es comida fresca que te tiene que llegar rápido, que no es comprar con una lata de fabada de Litoral, de esas que están tan ricas, no, que puede llegar 3 meses tarde, que la fabada va a estar para comerse. Cuando montasteis esto, es que visteis que se iba en esa dirección y hoy ya no hay gran supermercado que no tenga montado una plataforma de venta online. Es cierto, pero no funciona igual en un país anglosajón que en un país con la densidad de supermercados como es España, ¿no? Lo que ocurrió en España después de la crisis del 2008, no sé si recuerdas que pasamos de ir al extrarradio de la ciudad, ¿no? A la gran superficie, a cargar el coche para una semana, a hacer compras mucho más reducidas porque la densidad de supermercados locales de barrio creció muchísimo, ¿no? El gran reto que teníamos entonces era vender la idea de que a pesar de que esa densidad de supermercados locales era tan amplia, comprar por Internet, comprar la alimentación por Internet no solo era una opción, sino que además era un gran servicio, ¿no? Para eso lo que tuvimos que hacer en ese momento no era simplemente entre comillas, ir a un supermercado, comprar y hacérselo llegar a un cliente final. Para dar un servicio mejor que los demás, lo que tuvimos que hacer era, si me permites, diría que reinventar lo que entonces entendíamos nosotros que era un mal servicio de supermercado, básicamente porque no habían supermercados online. Así que... Acuérdate que se le pedía a Mercadona y no terminaba de hacerlo. Bueno, no terminaba de hacerlo. La verdad es que han evolucionado muchísimo, ¿no? Desde cuando empezamos que no tenían fotografías los productos, ¿no? Hasta ahora que tienen una plataforma como Dios manda.
Y se han gastado, se han gastado una fortuna. Además, Sí. Mercadona tarda a veces en hacer las cosas, pero cuando las hace muy bien. No escatima dinero y dedica los recursos, tanto financieros como humanos, que hacen falta para que descolle. Pero claro, estos mismos supermercados, igual que las tiendas, tienen una inversión en ladrillo. Bueno, El inversión brick and enorme. mortar que Sí. se llama en inglés, ¿no? Ladrillo y cemento. Enorme, enorme. De hecho, Mercadona, si no recuerdo mal, creo que anunció hace poco que por fin había ya salido de los números rojos en cuanto a la venta de productos online y ya era rentable. Que esto, en una industria en la que el margen es tan bajo, es espectacular. Es decir, ganar dinero con comida. Ganar dinero con comida, ¿no? Ahora, las ciudades... Realmente ganar dinero con casi cualquier cosa es muy complicado. Muy Hoy complicado. por hoy los márgenes son de risa en la mayor parte de productos. Bueno, sí, no sé si por tu barrio, por aquí me imagino que sí, ves a estos chicos con bicicleta, con unas bolsas en la espalda. De globos, sí. No, está lleno, claro. no solo globos, no hablo de Getirs, hablo de gorilas, hablo de... Getir es nuevo, nuevo, hace relativamente poco tiempo, y han tomado Madrid de una manera bestial. Bueno, Getir es una empresa turca enorme, enorme, sí, enorme. Yo ni la conocía y empecé a verla y nada, se fue a Deliveroo, pero han entrado estos. Bien, todo eso es venta online. Todo eso es venta online. Es un modelo muy curioso. El gran reto que tiene esta gente, tanto un Gorilas como un Getir, es demostrar que es posible hacer dinero con supermercados que llaman los dark stores, ¿no? En medio de la ciudad, en tiendas de barrio, donde tienen un stock mínimo para que el cliente pueda hacer una compra mínima de alrededor de unos 20, 23 euros de ticket medio aproximadamente, llevarlo a tu casa y encima ganar dinero, habiendo amortizado todo el resto. Eso todavía está por demostrar en algunos casos. Se dice que alguno de ellos en alguna de estas dark stores ha empezado ya a tener cierta rentabilidad. Pero este es un modelo especialmente complejo y especialmente difícil de rentabilizar. Esto en logística lo llaman, creo, la última milla, ¿no? Correcto. A ultimísima milla. Que es esos que van en la bicicleta, Eso esencialmente, ¿no? Que te van con la mochila. Bueno, el caso de Globo, por ejemplo, que cuando apareció por primera vez y yo los vi, no entendí hasta qué punto podía llegar a ver todas las ciudades llenas de globeros, como los llaman. Y la verdad es que dan un servicio. Y si están por la calle es porque hay gente que está pidiendo continuamente cosas. Es así, pero insisto en que es tremendamente difícil hacer dinero y es lo que en inglés se dice que es una frase que me encanta, que es a winner gets it all, ¿no? Que es solo puede quedar uno. Porque son negocios en los que se va a muerte con la competencia. Bueno, solo puede quedar uno. Un poco lo que ha sucedido con Amazon, ¿no? Que al final Sí. se ha terminado convirtiendo en el emperador del comercio electrónico. Totalmente, pero tendemos a pensar que Amazon es el único, y eso si bien es cierto, sobre todo en países como en Estados Unidos, porque bueno, pues es donde llevan evidentemente más años. Si miramos el mapa de Europa, nos daremos cuenta que en España son líderes, sí, pero luego tenemos en Francia, en Holanda, en Países Bajos, en Alemania, tenemos una cantidad de marketplaces locales que siguen dando muchísima guerra. De hecho, te diría más, en Francia el número uno no es Amazon, el número uno es Cdiscount. Es otro marketplace muy local. El ciudadano francés es bastante más tirar de lo terruño, ¿no? De lo propio, y todavía se pueden hacer negocios en otros marketplaces, ¿no? El tema es hasta cuándo serán capaces de aguantar las embestidas de Amazon. Claro, en España llegaron los primeros y llegaron aquí en 2011, creo recordar, como gran tienda. Ya había negocios online, evidentemente, porque esto es, no diré tan antiguo como el hilo negro, pero sí es cierto, lo digo por los jóvenes, que el comercio electrónico se hablaba ya cuando yo tenía 22 años. Ya estábamos hablando, recuerdo que era como la gran novedad a finales de los 90. Acuérdate que se hablaba mucho de e-commerce y hacían seminarios y había especialistas en una materia de la que nadie sabía casi nada porque no se había puesto casi en marcha, ¿no? Es decir, que comercio electrónico ya existía, pero el gran boom en España por lo menos lo dio con Amazon. Sí. Fue su entrada la que revolucionó por completo. Gente que jamás hubiera comprado nada por internet empezó a hacerlo a través de Amazon. No solo eso, sino además fue el escaparate para que muchos particulares montaran sus tiendas dentro de Amazon.
Es que eso es otra cosa que no se termina de entender. Yo he insistido aquí en La Contra en más de una ocasión hablando de este tema. Ya sabes que entre algunos partidos políticos y alguna gente dicen que Amazon lo único que hace es secar la economía local, que paga impuestos en no sé dónde y que realmente empobrece. Yo no lo creo. Hay muchísimos españoles, y estoy hablando de decenas de miles, desconozco el número, pero desde luego es muy alto, que han hecho de Amazon y de ese marketplace, de ese lugar de mercado, su medio de vida. Totalmente. Y han accedido a un mercado mundial, no solo el español, que están vendiendo su producto, pues lo que hablabas tú, la taza la están vendiendo en Hungría, la están vendiendo en México, la están vendiendo en Canadá, en lugares a donde de otra manera jamás, nunca hubieran podido llegar. Y la realidad es que cada vez que el gobierno la verdad es que es una consecuencia bastante, una conclusión bastante trágica, ¿no? Cuando el gobierno intenta meter una tasa adicional al comercio electrónico, quien lo paga es el ciudadano, porque al final estos negocios lo van a trasladar al cliente final, a modo cliente final que puede ser el vendedor de Amazon, el famoso seller de Amazon, lo terminará trasladando a ese vendedor y el vendedor a su vez al cliente final. Se hacen sus trampas en el solitario, ya los conoces, ¿no? Dicen, esto lo van a pagar las eléctricas. Ya, seguro, como que las eléctricas les cuesta mucho cargarnos 2 euritos en la factura, que a su vez se los ha metido el gobierno de alguna manera. Al final, el cliente final es el que está pagando todo este tipo de ocurrencias. O muchas veces, como sucedió en España con Deliveroo, a raíz de la ley Rider famosa, que se fue de la noche a la mañana. Esos riders dejaron de trabajar o tuvieron que buscar empleo en otro lugar. Totalmente. Sí que es verdad que en el caso de Amazon, por ejemplo, lo que no está resuelto es el famoso impuesto de sociedades, ¿no? Que al final siempre terminan pagando cero o incluso en algunos casos, como ocurrió con Apple hace muchos años, incluso negativo, que era kafkiano. Bueno, claro. Se benefician de la Unión Europea. Claro, el problema está arriba, no abajo. El problema, yo no lo veo un problema, lo veo una gran ventaja el hecho de que haya países que tengan impuestos más bajos, porque los tiran hacia abajo en el resto de países. Si decía Anthony de Jassey en su libro El Estado que para entender cómo funciona el Estado hay que imaginarse que uno es el Estado. Y a partir de ahí, en función de los intereses de uno, entenderá cómo actúa. Pues en este caso lo mismo. Imagina que tú eres Amazon. ¿Dónde vas a poner tu sede? ¿En Holanda? Hombre, evidentemente, claro, totalmente. Ya está, se lo puedes decir a alguien que tenga una cafetería. Si pudieses tener fiscalmente la sede en Irlanda, ¿la tendrías? No, totalmente, claro. Ya está, ellos lo único que se benefician es de eso, de que la Unión Europea... Son las reglas. Son las reglas y no las incumplen en ningún momento. Podríamos pensar, ya, pero es que eso es inmoral. No es inmoral de ninguna manera. Proteger los intereses de tus accionistas, proteger tus propios intereses como dueño de la empresa no tiene ninguna inmoralidad. Es como si dijesen, no sé, cualquier autónomo que trata de optimizar sus ganancias, eso es inmoral. No lo es en absoluto. No, cuando digo que el problema está arriba, es que el problema es que son los mismos que se están quejando porque la situación es esta, son los que están haciendo estas leyes. Son los que están pidiendo que suban todavía más los impuestos. Eso es. No te das cuenta que te lo esté... Bueno, estos más que subir los impuestos, con lo que están ahora es con la famosa armonización. Pero claro, como la armonización de sociedades, ¿no? Que ha partido incluso de los Estados Unidos y el FMI. Bien, dejas a países pequeños, caso Irlanda, caso de los Países Bajos, Luxemburgo, no digamos, sin su principal herramienta de subsistencia en el mundo. Cada uno compite con lo que tiene, ¿no? Esto es como Bueno, esto ya no tiene nada que ver con el tema del comercio electrónico, pero cuando hubo esta polémica con las famosas macrogranjas, ¿no? Si tú miras la película a 10.000 metros, lo que verás es que si tú pones estos problemas locales, terminarás generando que un país como China sea quien nos provea de esa materia prima, en este caso del contenido de las macrogranjas. Sí, porque la gente querrá seguir comiendo carne de cerdo o carne de pollo a bajo precio. Eso es. Puedes decir, bueno, pues entonces prohibimos la importación de carne de cerdo o carne de pollo de China. Bien, pues se pondrán a producirla en Kazajistán, con una regulación más laxa que la que hay en la Unión Europea. Este tipo de cosas, qué grande es la competencia, también entre distintas partes del mundo. Al final esto es lo que decía David Ricardo, ¿no? La ventaja competitiva. Cada país tiene la suya y que haya otro país que se haya dedicado a prestar servicios decentes a sus ciudadanos, como es el caso de los Países Bajos o de Irlanda, sin tener la necesidad de cobrarles tantos impuestos, lo que viene a enseñar es a otros políticos de Europa que quizá no haga falta tanto. Sí, y
al final, yo creo que estas cosas, por la base de la imposición, tienen una muy difícil solución. Si tú quieres armonizar las cosas, las vas a armonizar hasta cierto nivel en términos fronterizos, pero siempre te encontrarás un Kazajistán, o siempre te encontrarás a una China, o siempre te encontrarás a otro país dispuesto a hacer las cosas que tú no estás dispuesto a hacer. Y siempre te encontrarás clientes en tu territorio dispuestos a pagar por ello. España juega con su ventaja competitiva también desde el punto de vista laboral con otros países de Europa. De todos es sabido que en España tenemos unos ingenieros magníficos que son más competitivos que los ingenieros alemanes, y esa es la razón por la cual no tienen demasiado problema en encontrar empleo, no ya en Alemania, sino en la propia España. En España tenemos una serie de productos que son muy competitivos y jugamos con ello. No, tanto es así que en Estados Unidos ya han venido a pescar al caladero de desarrolladores de software españoles que ya no quieren trabajar en empresas españolas porque pueden estar en su casa con un salario, no sé si exactamente norteamericano, pero muy cercano a ello. Eso es otra de las cosas que suelen desconocerse, la cantidad de emprendedores digitales que ha dado España. Yo no sé si es porque a la fuerza ahorcan, que es una posibilidad de no encuentro nada y entonces pues tengo que imaginar y devanarme los sesos, o porque realmente hay algo en el aire que, especialmente en ciertos lugares como Barcelona, de donde vienes, donde ha habido siempre muchísimo ingenio a la hora de inventar cosas para Internet. Bueno, Barcelona la verdad es que no sé si es la cuna del Internet en España, no me atrevería a decir tanto. Acuérdate de ole.com, se hablaba de Silicon Valley, ¿te acuerdas? Al final, en lugar de Silicon Valley, se hablaba de Silicon Valley. Yo lo recuerdo, años 90, claro. Eso fue vendido a Terra, muy bien vendido. Muy bien vendido. Este debió hacer el dineral con aquello porque es que estaban pañales. Entonces creo que eran como 1.000 millones de pesetas, sí, claro. 6 millones de euros al cambio. Pero en un Internet que iba a pedales que hoy un chaval de 20 años no entendería muy bien. Ese Internet del año 98, del año 99. Bien, todas esas cosas empezaron a aparecer en Barcelona y desde entonces se ha mantenido cierta creatividad, todo lo relacionado con Internet. Totalmente. De hecho, había la génesis. No tengo pruebas, no lo sé exactamente, pero juraría que el génesis fue con lo que un grupo que todavía existe, que se llama Grupo Intercom, que de ahí salieron grandes proyectos como Emagister, como Softonic, como Infojobs, ¿no? De ahí salieron unas hornadas de los siguientes emprendedores, que son los que de alguna manera luego de esos planteles han seguido saliendo más y más emprendedores, más empresarios, como decías antes, ¿no? En Barcelona, que luego pues bueno ha contaminado en el buen sentido de la palabra a Madrid, a Valencia, a Málaga, que es un polo de talento maravilloso ahora mismo, ¿no? Este programa, La Contracrónica, una de las plataformas por las que se emite es iVox, que también está en Barcelona. Es verdad. Fue allí en el año 2009, yo conozco al director general y me contó un poco su historia y empezó casi con lo opuesto y con una visión clara. Y era que en 2009, que en el futuro se iba a escuchar mucho la radio online. Y fíjate, diferido, los podcasts, lo que se conoce comúnmente como podcast. Y esto lo vio cuando, bueno, todos sabíamos lo que era un podcast, lo habíamos oído, pero año 2009. Que estamos hablando de, vale, no es mucho tiempo en términos absolutos, pero en este negocio es una eternidad. Bien, pues esto lo vio un tipo ahí en Barcelona, lo puso en marcha y hoy es uno de los principales servidores de radio online, desde luego en habla española por descontado, pero vamos, que tiene muchísima programación y sigue la sede allí y lo están haciendo todo desde allí. Y fíjate, luchando contra Apple Podcast, contra Spotify, contra YouTube, es decir, contra los principales distribuidores de contenido del mundo. Todas estas cosas se han hecho aquí. El caso de Cabify, que está en otro negocio distinto al del podcasting, pero vamos, también es de origen español. Globo también. Globo también es de origen español, catalán también. De hecho, es decir, que todas estas cosas que se han ido haciendo aquí vienen a desmentir la idea de que los españoles están con el cuento de que inventen ellos. No es verdad. No. Bueno, en el caso, yo tengo aquí un inventor. Bueno, inventor. Llevas toda tu carrera inventándote cosas, David. Sí, pero al final yo creo que, como decías antes, ¿no? Esto de llamarse uno mismo emprendedor y estas cosas, al final simplemente hacemos lo mismo que hace un señor que cada mañana levanta la persiana, simplemente que quizá con otras herramientas y afortunadamente con a veces incluso con más medios, ¿no?
pero vamos, nada que envidiar a ese señor que a pesar de, como dice aquel, a pesar del gobierno, sigue levantando la persiana cada mañana. Otro de los problemas que tenemos, ya nos hemos salido del tema Amazon, como os habéis dado cuenta, pero claro, nos hemos puesto a hablar aquí ya, ha devenido conversación el programa de hoy, lo cual está muy bien porque escuchar a David es siempre un placer. Otro de los problemas con el que se encuentran los empresarios digitales en España, o si queréis llamarles emprendedores, pues adelante, es los problemas de financiación. Aquí ya sabes que en este país, con 80.000 euros y un buen par, es como se monta una empresa. Y a la hora de salir a buscar capital es todo un problema de los gordos, porque te dicen que vayas al banco y el banco lo que te va a prestar es dinero cuando no lo necesitas. Sí, pero eso pasa en todos los países en los que alguien quiere arrancar un negocio digital. Digamos que ya hay un proceso bastante... Hay muchísima literatura para arrancar un negocio. Lo que necesitas, más allá evidentemente de un modelo que tenga sentido y cara y ojos, evidentemente, a menos que lo puedas hacer a pulmón, que son los menos de los casos y quizá los más admirables, te diría. Conozco unos cuantos que merecen el máximo respeto porque levantar un negocio a pulmón es una épica hoy en día. Hay acceso a capitales. En España hay unos cuantos fondos muy potentes. Tenemos a Seed Rocket en Barcelona, Seed Rocket for Funders. Tenemos a JME en Madrid, a Cafán, tenemos a Kibo. Son fondos con un volumen muy, muy, muy importante en que en los últimos años, gracias a ellos, se ha dinamizado muchísimo todo este sector, ¿no? Y han permitido que se creen muchísimas empresas, unos cuantos unicornios y muchos beneficios para muchos socios que apostaron al principio por ellos, ¿no? Para los contraescuchas un poco más mayores, explícales qué es eso del unicornio. Bueno, el unicornio es... Lo mismo ha dicho, se le ha ido la cabeza. Ha dicho unos pocos unicornios, que es uno que se les ha pirado, ¿no? Sí, es como se les llama de manera amable a una compañía que ha alcanzado una valoración superior a los 1.000 millones de euros o, bueno, generalmente de dólares. Bien, eso es complicado y por eso lo llaman unicornios, porque también es complicado encontrarse por el bosque un caballo que tenga un cuerno en mitad de la frente. Difíciles de encontrar, sí. Es más, Java habéis tenido muy buenos partners. Los habéis encontrado de primerísimo nivel. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque nos hemos cruzado con varios de estos fondos, ¿no? Nos hemos cruzado también con, antes no he nombrado a Bonsai, que es un grandísimo fondo en España con una solera impresionante. Nos hemos cruzado también con JME, nos hemos cruzado con gente maravillosa que bueno... Y no solo eso, no solo es dinero, no solo se trata de que alguien te ponga dinero y te diga respeta el dinero, cuídamelo y házmelo crecer, no hagas tonterías, no solo eso, también se trata de otros emprendedores que ya lo han hecho, que bueno, que te ponen a lo mejor algunos de sus ahorros, donde lo diferencial no es tanto ese dinero que te ponen, sino la libertad que te da el hecho de poderles llamar y preguntarles, oye tío, ¿tú qué harías en esta situación? Es tener a gente experimentada a tu lado, claro. Compras tiempo, compras años de vida, compras el hecho de poder escuchar a alguien aconsejarte cuando no sabes qué hacer. Porque muchas veces no tenemos ni puñetera idea de lo que hacemos, ¿no? Siempre contamos la analogía esta de que acostumbras a pensar que el problema es un problema de 2 sobre 10 y que tus habilidades son habilidades de 10 sobre 10, ¿no? Y la realidad muchas veces es la contraria. El problema es de 10 y tus habilidades en realidad es de 2. Entonces ese vacío lo cubres con muchísima paciencia, con muchísima humildad y preguntando mucho porque no nacemos enseñados. Como veis, ya todo un ecosistema y además optimismo. Sí que hasta esto de la resaca que está padeciendo Amazon después de un par de años francamente buenos, la verdad es que me gustaría tener una resaca como la de Amazon. Si te soy sincero, no es por nada, porque significa que la borrachera previa ha sido por todo lo alto. Épica. Que es la que han tenido en general las tecnológicas, los años estos de la pandemia, que hablábamos, aquí está perdiendo dinero todo el mundo menos estas. Bien, pues ahora les toca a ellas ajustarse. No hay que ni mucho menos ser negativo. Ya sabéis que yo soy optimista, pero más optimista con fundamento. En este caso del comercio electrónico soy tremendamente optimista
Pues porque al final, entre unas cosas y otras, prácticamente todos, por lo menos en España, que es lo que conozco más de cerca, o compramos o de una más o menos. Yo la verdad es que poco, porque soy de poco comprar, pero que antes era de nada comprar por internet, y ahora sí, algunas cosillas sí que las compro por internet, aunque yo soy más de andar en la calle, ¿eh? Yo no compro, no soy, si tengo que, me gusta tocar las cosas, pero también tened en cuenta que yo ya tengo cierta edad, entonces soy todavía de tocar las cosas, por lo menos verlas con mis propios ojos. La fotografía está muy bien, pero vamos, me consta que hay muchísima gente, hasta la ropa, algo que yo pensé que jamás se podría vender por internet, se está vendiendo por ahí. Pero como veis, que hay futuro, que hay partido, y un partido que no ha hecho más que empezar, porque en esto la cosa va a ir cada vez a más. Bueno, cada vez hay... tú miras a las nuevas generaciones, ya no hablo de millennials, que ya no son nuevas, ¿no? Pero sí la generación Z, y ves que van a orientar o están orientando prácticamente toda su carrera hacia el online, ¿no? Y eso significa que acceden a un mercado de herramientas, oportunidades y un tejido de gente que te puede ayudar alrededor, mucho mayor de ese tejido en el que nosotros empezamos hace 15 años o 20 años o más, ¿no? Esto va a ir a más. Estamos muy bien calzados como país, estamos en una situación muy buena. Hay muchísimas compañías que están viniendo tanto a Barcelona como a Madrid. Hay muchos fondos que están apostando desde Europa, y no solo desde Europa, también desde Estados Unidos, en cazar buenos proyectos locales. Es verdad que tenemos ventajas competitivas, como decías antes, ¿no? Y es que tenemos un talento espectacular a un coste respecto, por ejemplo, a un Nueva York o un Silicon Valley o a un Londres, a un coste mucho menor, ¿no? Y eso, evidentemente, pues para los fondos es una ventaja, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? También nosotros nos aprovechamos de esa ventaja competitiva. Como podéis ver, David Baratek es más optimista que yo, y os acaba de meter un chute de optimismo que espero que sepáis apreciar. Siempre que llueve escampa, no lo olvidéis. Las cosas pueden estar muy mal, pero no van a estar mal eternamente. Esto, meteroslo en la cabeza, y especialmente os lo digo a los jóvenes, que andáis por ahí con un malfario como si el mundo se fuese a acabar mañana, y no se va a acabar mañana. Estos que están diciendo siempre que se acaba el mundo, y luego va y no se acaba. Supongo que lo habrás oído muchas veces, ¿no? Esto es el fin, y luego nunca es el fin. Bueno, al final nos hemos puesto a hablar aquí los dos, llevamos ya casi 3/4 de hora, así que vamos a ir terminando la contra de hoy, una contra que me ha encantado, así te lo digo, David, de verdad, ha sido un placer absoluto. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido toda una sorpresa. No, una sorpresa, por favor. Tenía muchas ganas de echarte el guante y por fin te lo he conseguido enganchar. David es una persona muy ocupada. No es fácil echarle el guante, porque cuando viene por Madrid, pues viene con la agenda repleta, como no podía ser de otra manera, y le he podido pillar pues a última hora de la tarde, cuando yo ya he acabado con su última reunión. Bien, queridos, pues con esto ya damos por concluida la contra de hoy, esta contra especial que hemos hecho sobre comercio electrónico, con la excusa esta de las pérdidas inesperadas por primera vez en 7 años, bueno, o quizá no tan inesperadas por parte de Bezos, pero bueno, las pérdidas por primera vez en 7 años de Amazon. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.